Bueno, hoy les traigo Ajá. un tema, un caso en realidad, Ujú. que sí es bastante popular, que tiene un libro, tiene una serie de Netflix, tiene una película, Ok. pero hay gente que no lo conoce y que no conoce bien en profundidad cómo fueron los hechos. Ajá. La columna de hoy se llama El drama de Natalia Campusch. Ajá. No sé si lo conocen. Me parece fantástico el nombre. La semana pasada, paréntesis, Miki, me olvidé de preguntarte si el caso que yo traje era el que te habías spoileado o no. No. En realidad no era de 21, era de 24 y no era japonés. Ahí está, entonces. Me quedé con esa duda y después... Era una persona que tenía un trastorno de personalidades múltiples. Ajá. Nada que ver con la persona Ya te lo voy a las pasar. 23 próximamente en Alterna. Sí. Ya te lo voy a pasar. Bueno, el drama de Natalia Campusch arranca el lunes 2 de marzo de 1998. Ajá. Uy, Mundial de Francia. Cuando Natalia tenía 10 años y sale de su casa para ir al colegio. Ajá. Hacía muy poquito tiempo que ella había conseguido permiso para ir al colegio sola. Esta es una historia que se da en Viena. Y en esa época ya, en ese lugar por lo menos, los chicos frecuentaban ir al colegio solos. Entonces para ella era todo un logro haber conseguido permiso para ir solita caminando a la escuela. Salió de su casa enojada, no la saludó a su mamá porque la noche anterior se había peleado con su mamá, ella le contestó mal, su mamá le metió una cachetada. No tenía una buena relación con los padres estaban divorciados, pasaba unos días con su papá, unos días con su mamá, entonces como que no la pasaba muy bien en su casa. Cuestión que sale de su casa enojada, pensando y hablando sola. De repente, a 2 cuadras se la da con una camioneta blanca, con una Traffic blanca. Y afuera, como apoyado en el capot, había un tipo de ojos celestes, alto, que a simple vista parecía inofensivo. Ella pensó que era inofensivo, pasa por el frente y resulta que el tipo la termina secuestrando. No, para Natalia. Una Traffic blanca, como suelen decir. Siempre la Guarda con la Traffic. Traffic ¿Qué blanca. onda? Hay un poco de mito urbano también respecto a eso. Sí, pero ¿qué onda? O sea, ¿por qué la Traffic Blanca? O sea, ¿por qué no la plotean distinto? Y Y pues, no sé, no bueno, son la como pintan muy de inteligentes. azul. pero la Traffic es fácil. Una Traffic fucsia. Sí, Gris. pero es muy llamativo. No, ya Hago sí, es una muy fácil. campaña. Falta que tengan un cartel Yo que creo diga, que es blanca en esta, porque en esta es Traffic la más secuestramos común. niños, claro. Ujú. ¿Qué, Miki? Pero Puede ser. la Traffic blanca es la más común. Claro. Claro, bueno. Ella era muy chiquita, medía 1,45 m, pesaba 45 kilos. Entonces era como muy fácil de alzar, digamos. El tipo se llamaba Wolfgang Priklopil, tenía 36 años y de ahora en más iba a ser el dueño de Natalia. Ujú. ¿Qué edad Eh, tenía Natalia? Ella tenía 10. 10 años. Ah. Esa misma tarde comienza la búsqueda de Natalia. El tema es que la madre dijo, en un momento pensaron que su desaparición se debía a la pelea que había tenido con su mamá, que ella iba a volver sola. Como que se había escapado. Claro, Claro. como que ella decidió irse y después volver. También en momentos pensaron que como se había enojado con su mamá, estaba en la casa de su papá. Ujú. Pues resulta que no. En poco tiempo hubieron varias personas, varios testigos que vieron que la nena la levantaba una Traffic, pero fue tan rápido que dice que ella no llegó ni a gritar. Mm. Entonces a partir de eso, una compañera del colegio de ella que tenía 12 años vio lo ocurrido y vio que la camioneta era una Mercedes-Benz blanca. Entonces a partir de eso la policía interroga a todos los dueños de ese tipo de camioneta que había en la ciudad, incluyéndolo al secuestrador. Pero el tipo parecía una persona inofensiva, entonces no tenía antecedentes, tenía un trabajo normal, una vida normal. Su coartada fue que esa mañana él había estado en su casa, nadie lo negó, nadie lo desmintió, entonces le creyeron al tipo. El problema fue que si hubieran ido a requisar la casa de cada una de estas personas, hubieran encontrado aunque sea algo raro en la casa de Wolfgang, porque al nivel del piso él había creado un sótano, una habitación muy chiquita por la cual se entraba solo gateando, que
que no tenía ni luz, ni ventanas, ni nada, solo un ventilador horrible en el techo que tiraba olor a quemado y que hacía mucho ruido, a propósito, digamos, para que no se escuche nada. Cuestión que ahí la tuvo a Natalia durante muchísimo tiempo. Ella cuenta que el día del secuestro ella le preguntó si él iba a abusar de ella y él le respondió que era demasiado joven para eso. Entonces ella le pidió que deje la luz prendida porque tenía miedo y obviamente lloró toda la noche. Y al principio dice que no sintió exactamente miedo, sino que era demasiada incertidumbre porque le preguntaba si él la iba a matar y él le decía que si sus padres pagaban el rescate, ella iba a poder volver a su casa. Cuestión que eso nunca pasó. Con el correr del tiempo... él no pidió rescate. Él no pidió rescate. Claro. Él no, o sea, nunca se supo nada más de la nena, digamos. Todos pensaban que estaba muerta o que había sido víctima de trata o que lo que le había pasado cualquier otra cosa, pero que los padres ya decían que ella no estaba viva, digamos. Ella en su libro dice que estaba segura de que me iba a matar de todos modos, por lo que pensé que lo mejor era usar mis últimos minutos u horas de mi vida de una forma útil para intentar hacer algo. El problema es que ella tenía mucho pánico, digamos. Entonces, además estaba manipulada. El tipo dice que primero la higienizaba metiéndola desnuda en una palangana y la fregaba como si fuese un auto. Pero no tenía ninguna, o sea, pero sin segundas intenciones, digamos. Después dice que ella de a poco empezó a ganarse la confianza del secuestrador, entonces la empezó a dejar a subir a la casa de a ratos, la dejaba bañarse, pero también la hacía limpiar. Ese es el cuarto, miren, ese es el cuarto. Como una esclava, digamos. Claro, la tenía como una esclava. Dice que para limpiar tenía que hacerlo desnuda y mirando el piso. Siempre la amenazaba con matarla, con matar a su familia. Pero unos meses después el tipo empezó a darle algunos libros y a ocuparse de educarla en la casa. También le daba regalos de cumpleaños. Le celebraba Navidad, Semana Santa. Pero a la vez, cuando ella cumplió 14 años, empezaron los abusos, con los golpes y las humillaciones de por medio. Le daba regalos, pero a la vez le negaba comida. Claro. Podía dejarla en la oscuridad a largo tiempo, o dice que mientras ella dormía en su cuartito súper chico, él tenía como un intercomunicador y le gritaba toda la noche, entonces no la dejaba dormir. Y otras veces el tipo se disculpaba y le hablaba de los sueños que él tenía de compartir una vida juntos. Totalmente trastornado, ¿no? Claro, era una locura, pero a la vez ella tenía un solo objetivo, que era sobrevivir. Claro. Es como que ella ya se había resignado, pensaba que nunca iba a poder salir de ahí, pero por lo menos... Le importaba dijo, bueno, vivir, claro. Claro, dice que el tipo llegó a golpearla hasta 200 veces a la semana. La encadenaba a la cama, la obligaba a raparse la cabeza, la sometía como una esclava, como dijo Miki recién. Y ya a los 14 años, cuando empezaron los abusos, él ya la obligó a que compartan la cama. Entonces ella ya estaba más en la casa que en el sótano. Dice que la agarraba por el cuello y le sumergía la cabeza en la bacha de lavar los platos hasta que ella quedaba inconsciente. Y siempre la obligaba a llamarlo a él señor o maestro. Y le decía que ella no se llamaba más Natalia, sino que ahora se llamaba Viviana y que le pertenecía a él. Bueno, en una entrevista contó que él, cuando tuvo su primera menstruación, la trató como una leprosa, que le hizo pasar hambre, que su objetivo era impedir que ella se desarrolle como una adulta. Y que obviamente estaba enfermo porque había secuestrado a una niña, pretendía que siga siendo niña, pero a la vez tenía sueños de pasar toda su vida con ella, digamos. Claro. Bueno, sobre el aspecto sexual ella nunca quiso profundizar. Escribió un libro que se llama 3096 días, y ahí cuenta toda
toda la intimidad de este secuestro, digamos, pero no quiso profundizar nunca en lo que era la situación sexual. Ella dice que sabía que no podía pasar toda su vida de esa manera, entonces ella a los 14 años la única forma que veía era suicidarse. Tuvo a los 14 años 2 intentos de suicidio con prendas de ropa. Después, a los 15, trató de cortarse las venas con una aguja de coser. Y el tipo, mientras tanto, trabajaba, tenía una vida normal, daba una apariencia normal, no levantaba sospechas. Como te digo, la policía hasta lo interrogó, y la policía, teniendo tantas herramientas que todo el tiempo te están observando, que te leen los gestos, que te leen el lenguaje, no fueron capaces de darse cuenta. Pero de a poco ella ya fue ganando confianza sobre él, porque ella también era una niña y ella necesitaba cariño, digamos, y afecto, y él también era raro porque el tipo la golpeaba, pero también como que la abrazaba y le daba mimos y empezó a darle un poco más de libertades. Ella como que había empezado a poder manejar un poquito la situación. El tipo la llevaba de viaje, la llevó una vez a esquiar, salieron a la calle, pero aún así ella estaba muy asustada, claro, como para hablar con alguien, claro, como para pedir ayuda, porque encima el tipo no solamente le decía que la iba a matar a ella, sino que también amenazaba con matarla a su mamá y a su papá, y el típico, ¿no? Que yo sé dónde vivís. Tenía bajo amenaza, claro. Entonces ella pensaba, si yo hago mínimo esfuerzo por escaparme, no solo me va a matar a mí, sino que va a matar a toda la gente que me está buscando. Entonces también empezó a conseguir permisos para salir, obviamente solamente hasta el jardín de la casa, y supervisada por él. Él le daba para que le lave el auto, pero encima es muy loco porque esto solo quedaba a 16 kilómetros de la casa de ella. Y ella estaba afuera, o sea, ella estaba lavando el auto afuera y la gente pasaba. ¿Nadie la vio? Claro, no. Encima, ¿o nadie la reconoció? Claro, yo creo que nadie la reconoció, claro, porque dice que estaba obviamente desnutrida, que tenía golpes, tenía manchas en la cara, pero igual es muy loco porque no es lejos. Y había toda una comunidad buscándola. O sea, se habían activado muchísimas alertas. Pero bueno, fue un 23 de agosto de 2006 cuando ella estaba en el jardín de la casa lavando el auto, y el tipo en un momento se da vuelta para hablar por teléfono, y ahí es cuando ella dice ahora o nunca, y aprovecha para escaparse. Logra salir del encierro de ahí donde estaba, o sea, del jardín, digamos, se esconde, y ahí es cuando una vecina nota que algo andaba mal. La vecina cuenta que ella vio algo en su mirada, digamos, que denotaba auxilio, que no le preguntó, no le habló, simplemente llamó a la policía, y ahí es cuando llega la policía. Y lo primero que ella dice es: soy Natalia Campuch, y reveló todo lo que había pasado. Y así es cuando la sacan de la casa del secuestrador, para no mostrar su verdadera identidad, digamos, o para mostrar realmente en las condiciones en las que ella se encontraba, porque dice que estaba muy golpeada, muy lastimada, y obviamente ni hablar de los trastornos psicológicos y psiquiátricos que ella estaba pasando, digamos. No fue, o sea, obviamente este fue un caso que terminó de sorprender a todo el país y a todo el mundo, por eso te digo que se hicieron series, se hicieron películas, ella escribió un número, pero a diferencia de otros casos de violencia o de secuestros que después de su liberación ellos prefieren guardar el anonimato, ella no. Ella agarró, hizo su vida pública, dio entrevistas, es más, ella empezó a salir en la tele, primero ganó mucha plata con el tema de su testimonio. Claro. Y después se dedicó ella a ser presentadora de televisión. Tiene un programa de entrevistas, un programa de noticias, pero como que en un comienzo sí era pobre la víctima, pero después la gente empezó a dudar de la veracidad de los hechos. Uh-huh. Empezaron a desconfiar y a ver si realmente era todo como ella lo había contado. Empezaron a cuestionarla y empezaron a correr rumores de si ella realmente no había sido como cómplice de su secuestrador.
de si tuvo tanto tiempo y tantas libertades, por qué no lo hizo antes, de si contó realmente la verdad. Claro. El tema fue que cuando lo quisieron meter preso al tipo, cuando cae la policía, no lo encuentran. Lo último que se sabe de él es que llama a un amigo. Cuando llega su amigo le pide que apague el celular, le cuenta la verdad. Y cuando el tipo le dice, bueno, mira, vos te tenés que entregar porque lo que hiciste está mal. Supuestamente lo había convencido de entregarse, pero 2 días después se dan con que el tipo se tiró en las vías del tren y lo único que encontraron fue su cuerpo decapitado, digamos. Claro. Entonces, no lograron hacer nada. Es muy loco porque es como si las intenciones del chabón hubiesen sido únicamente tener una persona mascota casi, claro. Digamos, una persona como si fuese un esclavo. Un esclavo, claro. Una mascota, alguien que... Porque ni siquiera es que quería... O sea, más allá de las torturas y todo, es muy loco lo que puede haber llegado a pasar por la cabeza de esa persona. Claro, digamos. Y todo lo que llegó a hacer que ella todavía no lo contó, que decidió no contarlo nunca, claro. Digamos. Y además un sociópata porque él tenía una vida... Normal. Claro. Comillas gigantes. Claro, sí, bueno, es una vida normal. Uh-huh. Por afuera, digamos. Claro, dice que apenas la encontraron, su papá abrió una cuenta para recaudar fondos para su tratamiento psicológico, pero también se dudó mucho de si los fondos iban realmente para su tratamiento psicológico o era el padre que se estaba aprovechando de la situación, porque también tenía antecedentes de ser un chanta. Es como que pobrecita, todo le salió mal. Hay un tema con estas cosas, ¿no? Y creo que lo vemos en varios casos policiales y de este tipo, que es el tema de que la gente, como el afuera espera que vos actúes frente a determinada situación, ¿no? Uh-huh. Está el caso de que fue uno de los primeros videos que yo vi de Damián Cook del Dingo y la bebé, que todo el mundo empieza a sospechar de la madre porque la madre no se mostraba, incluso pasó con Ángeles Rawson también. Sí. Cuando la familia no se muestra como totalmente rota o trastornada o como, no sé, como si hubiese un manual y un estereotipo de cómo tenés que actuar frente a estas situaciones. O si sos víctima de un secuestro, sí o sí todo el tiempo te tenés que haber estado tratando de escapar. Claro. ¿Por qué no lo hiciste antes? O sea, todas esas cuestiones que es como que lo que cuestiona el afuera, es como si esperasen, como si hubiese una forma única de actuar frente a determinadas situaciones. Dice, es más, este es el típico comentario de yo en su lugar hubiera hecho esto. Claro. Y vos decís, no tenés idea lo que hubieras hecho. Claro, porque no te pasó. No te pasó. Claro, porque no te pasó y porque no sabes cómo vas a actuar, porque además el cerebro funciona de una manera, la adrenalina de otra. O sea, vos podés decir sí, vos podés planear un montón de cosas y en el momento no sabes cómo va a salir. Y ahí empezó la gente a cuestionarla y a decir que no era verdad. Empezaron a salir hipótesis que el tipo en realidad no se había suicidado, sino que lo habían asesinado y que el cuerpo en las vías había sido solamente para simular un suicidio, en que ella había matado a un hijo que había tenido con el tipo, entonces que en realidad ella no se había escapado antes porque era cómplice de los pederastas, un montón de acusaciones. Es más, los testimonios que ella había dado en la justicia se filtraron para la prensa. Entonces, eso pasa siempre. Sí. Y es más, en uno de los testimonios ella admite haber tenido relaciones sexuales con su secuestrador de manera voluntaria. Entonces ahí dieron vuelta a todo, porque ya ella no era la inocente víctima, sino que ella había accedido. Una nena de 10 años secuestrada. Que desde los 10 años estuvo con el chabón y estuvo tantos años secuestrada. Y estaba haciendo lo posible para sobrevivir, básicamente. Y ya es como que, no sé, creo que su entorno y todo lo que pasaba por su cabeza era eso, esa era su realidad. Claro. O sea, y además, ¿qué quiere decir voluntariamente en este caso, digamos? Y ahí arrancaron un montón de otras sospechas, los títulos de las revistas y los diarios eran lo que oculta Natalia, que no había contado toda su historia, sospechas hacia los padres también, de que los padres estaban prendidos, ahora todo en realidad caía sobre ella, las sospechas eran sobre ella y no sobre el tipo que la había raptado, no sobre cómo se manejó la familia, no sobre cómo se manejó la búsqueda, digamos. El tema fue que ella, con mucha terapia y al día de hoy sigue haciendo terapia,
Ya tiene más de 33 años, tiene una muy buena posición económica, gracias en realidad a su historia. Pero ahora es presentadora de televisión, como les contaba hace un rato, es guionista, es escritora, diseñadora de moda. Ella es, así se encuentra ella Claro, en eso la también, actualidad. ¿no? Que de repente la ven entera a ella y piensan como, bueno, no, pero si le pasó todo lo que le pasó, no puede estar así. Claro. Bueno, dice que lo primero que le preguntan cada vez que tiene una entrevista es, ¿vos sos feliz? ¿Te lograste recuperar de lo que te pasó? Y ella en realidad cuando le preguntan eso responde, creo que sí. Pero tiene un montón de peso encima todavía, ¿me entendés? Y encima el la prejuicio del prensa resto. y el público, en vez de ayudarla con eso, lo único que hace es cargarla más. Cuando cumplió 15 años de su escape, ella en una entrevista dijo que él admiraba a Hitler y que su objetivo era hacer que ella se sienta como una víctima del nazismo. Que le daba poco de comer, que no le daba ropa, que la humillaba, le hacía hacer trabajos pesados y que encima le rapaba la cabeza. O sea, cuando a ella la secuestran, yo dije que ella pesaba 45 kilos. Cuando a ella le encuentran, o sea, cuando ella se logra escapar, ella estaba pesando 38 kilos. Claro, 9 años después. O sea, 38 kilos. Muchísimo menos de lo que ella pesaba teniendo 10 años, digamos. Está loco. O sea, fue una locura. Y ahora dice que ella cada 23 de agosto lo celebra como si fuera su cumpleaños. En Es realidad, su nuevo cumpleaños. Claro, es su nuevo cumpleaños, es el día. Es el inicio de la vida. Claro, es el día que se escapó y ella le costó muchísimo aceptar que fuera del encierro también había algo bueno para ella, porque había pasado tanto tiempo, siquiera sin ver la luz, porque el lugar en el que estaba no tenía ventanas. Y sin contar los intentos de suicidio también. O sea, Claro. ella pensó en terminarlo todo. Ella pensó, además, cuando ella salió, ella pensó que afuera no había nada bueno para ella y que su lugar era el encierro. Entonces, al día de hoy sigue haciendo terapia, pero dentro de todo lo malo, como les decía, ella no quiso conservar el anonimato, sino que tiene una vida pública. Y tiene una vida, dentro de todo, normal. Okay. Bien, un caso que terminó Sí. bien. Me hizo acordar a la peli The Room, la de Brie Larson, que también ganadora del Oscar, que también no me acuerdo cuántos años está secuestrada en la habitación, nada más que la diferencia es que cría un hijo todo Claro, dentro claro. de la habitación. Una nueva historia en estas columnas de Cachi. Nos vemos la próxima. Sí, señor.